Desde hace más de 2 años y 3 meses, Andrés Manuel López Obrador ha montado un operativo de Estado a efectos de que su criatura Claudia Sheinbaum se siente en la silla presidencial a costa de lo que sea. Esto es lo que hemos dicho desde entonces a la fecha, cuando AMLO levantó la mano de ella, de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, y dijo: es ella. Es Claudia, y desde ahí, contra todas las normas y las instituciones, contra toda la transparencia y el rubor, porque en efecto ha sido esto que estoy yo señalando ostensible y cínico, inició una campaña ilegal, sustentada con recursos del erario, pero desviados desde luego para tal efecto, y sustentada con otros tantos cuya procedencia en efecto desconocemos. Ese operativo de Estado tiene distintos rieles, también aquí lo hemos señalado, para maniatar a empresarios, a intelectuales o académicos, para maniatar desde luego también a instituciones autónomas y de gobierno, como el INAI o como el INE. Otra de las derivaciones que tiene es la de operar en los medios de comunicación, en particular los medios de comunicación tradicionales, a efectos de definir los sesgos, los relieves o las omisiones y distorsiones informativas que convengan al gobierno federal, y desde luego arropen también así, con esas mismas tesituras antiéticas y no profesionales, a Claudia Sheinbaum. Y esto tiene verificativo ya en un enorme vacío de comunicación, entre otras formas, desde luego, de atender en los medios de comunicación la política del presidente de la República, que generalmente está permeada de propaganda. Por eso estos medios de comunicación no solo omiten o distorsionan información, sino que incluso colocan de relieve los dichos, los acentos presidenciales, y van apuntalando las propias aspiraciones político-electorales del gobierno de la República. Así es como hemos visto, por ejemplo, proliferar encuestas que no son encuestas, sino herramientas de propaganda, que tienen como misión hacer creer que, y hacer sentir que, y por eso desalentar, Claudia Sheinbaum tiene una enorme ventaja por encima de Xochitl Gálvez, cuando en efecto no es así. Este operativo de Estado, que tiene que ver con los medios de comunicación, desde luego debe estar permeado de una de las improntas más importantes que tiene el nacionalismo, exacerbado por el populismo autoritario. El pueblo sabio, el como México no hay dos, solo hay adversarios de este que son neoliberales y conservadores, y toda esa narrativa que se va impregnando también en los propios medios de comunicación. Ustedes lo ven. Y no estoy hablando solo, desde luego, a lo que ha hecho Genaro Villamil en los otrora llamados medios públicos. Estoy hablando medios de comunicación, es decir, empresas privadas, que para quedar bien con el propio presidente publican tales encuestas que acabo de señalar, y además integran dentro de su estructura editorial a sus propios personeros, voceros de la propia presidencia de la República. Eso es lo que hacen. En modo alguno con rigor intelectual o académico o en el oficio mismo del periodismo podrían tener merecimiento para encontrarse ahí, pero se encuentran desde luego ocupando cadenas radiofónicas, medios de comunicación impresos y sus propios portales de estos medios tradicionales. Y así es como se va copando, pero hay un elemento muy llamativo que podemos señalar, que debemos señalar, porque esto tiene o desemboca en situaciones muy importantes. Todas aquellas cosas que el gobierno de la República quisiera ocultar, como en el anciano régimen de los años 70, con la diferencia de que existen las redes sociales y en consecuencia su empresa es, a final de cuentas, fracasada.
¿Qué intenta Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué ha logrado? Porque en efecto lo ha logrado, igual que Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, los presidentes de México que eran al mismo tiempo los jefes del partido en el que militaba Andrés Manuel López Obrador. Ha logrado que en muchos medios de comunicación, La Razón, Crónica, El Heraldo de México, Milenio, en fin, todos estos medios de comunicación no contengan información real, puntual, admitida incluso a veces hasta por el propio gobierno, a efectos de no molestar a Andrés Manuel López Obrador y entonces sufrir los efectos del acoso fiscal o el retiro de la publicidad o el retiro de la participación en algunos otros negocios que desde luego como empresarios de medios también tienen entre otros horizontes. Y entonces escuchen ustedes, Segalmex se conoce más por los medios de comunicación alternativos y por los usuarios de las redes que comparten esa información que por los medios de comunicación tradicionales, que por Excelsior, por ponerles otro ejemplo. Ya no digamos el Heraldo de México y los ya citados La Razón o la Crónica de Hoy, en ese estado actual de sometimiento a los dichos de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando hablamos de Segalmex estamos hablando del boquete importante de aquí, del actual sexenio, pero también el de mayor calado en los últimos 30 años. Por encima de la Casa Gris, por encima de la Casa Blanca, por encima de cualquier otra de las, en efecto, trapacerías que han ocurrido ahora y antes también. De eso estamos hablando. Pero si ni siquiera otros temas de mucha importancia, pero de menor calado, han sido recogidos, reverberados y puestos en efecto en su justa dimensión por los medios de comunicación. Díganme ustedes si han tenido ahí o le han dado ahí el tratamiento que requiere un escandalazo en cualquier otro país que habría motivado ya la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel por sus actos de plagio y por su obstrucción de la justicia. No se encuentra ahí. Y ahora, recientemente, si ustedes quieren un ejemplo actualísimo, el que tiene que ver con la presunta red de corrupción que debería estar siendo, y qué bueno que esté ocurriendo, investigada, y que en esta han participado Arturo Saldívar, junto con distintos otros amigos suyos y correligionarios de aquel entonces cuando él participaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezándola. ¿Tiene ese relieve? Hay, desde luego, en las cadenas radiofónicas, ustedes lo han visto y me parece a mí que en todo esto, antes de continuar, debo advertir que hay excepciones, por supuesto. Una de esas excepciones, con todas las tensiones que esto implica, ha sido Radio Fórmula. Y Azucena Oresti. Y Ciro Gómez Leiva. Y Joaquín López Dóriga. Creo que no hemos podido justipreciar el esfuerzo que en efecto está haciendo esa cadena radiofónica. Pero las demás, sometidas, maniatadas, mediocres, en un raso bastante... como nadando de a muertito, en fin, medroso, miedoso, como es MBS, por poner otro ejemplo. Y así, otros medios agachados y otros en efecto en resistencia. Reforma, en los últimos días hemos visto también ya una tendencia al agachamiento de entonces los planteamientos claves que le significan los patrones del periodismo para participar dentro de este intercambio. El reconocimiento de Andrés Manuel López Obrador, aquí hice una lista, miren ustedes, de que invadió la esfera judicial. A ver, dueños y directivos de los medios de comunicación tradicionales. No es una filtración, no es una distorsión informativa. Es un hecho. Lo dijo el propio presidente de la República apenas en febrero pasado. Él invadió las esferas que deberían de ser completamente respetadas por su carácter autónomo e independiente del Poder Judicial.
Y lo hizo a través de Arturo Saldívar, o junto con Arturo Saldívar, su amigo al que ahora desde luego defiende y a quien desde luego también le dio la indicación a su criatura presidencial para defenderlo. ¿Esa información no es suficiente para ocupar las 8 columnas de crónica de la prensa, de los periódicos que ustedes me pongan, de las cadenas de televisión que ustedes me quieran decir? ¿Y los hijos del presidente? Estos extraordinarios reportajes que ha hecho Latinos y Mexicanos contra la corrupción no merecen, en modo alguno, mención, seguimiento, relieve, complementación en investigación. Están agachados los medios de comunicación. Ahí es en donde cuenta el verificativo. Ustedes lo pueden mostrar, demostrarse a sí mismos, de el presidente de la República incidiendo, intercediendo en esos medios de comunicación tradicionales, junto con, desde luego, otras plataformas que tienen de lanzamiento, ¿no? Y de propaganda, como esta, en donde decenas de farsantes de la 4T, así les hemos llamado nosotros, a periodistas que en realidad son un disfraz de eso y son propagandistas, para apuntalar el sometimiento de los medios de comunicación tradicionales y la existencia de una estructura alterna de comunicación plagada de este tipo de farsantes que ustedes conocen bien y que si aún no conocen, aquí abajo pueden pedir informes al número telefónico y adquirir sus libros por 300 pesos cada uno, pidiéndolo ahí, o en Amazon, o en Mercado Libre, o con nosotros mismos, como yo he comentado. Muchas gracias, por cierto, por hacerlo de los libros más leídos del año pasado y uno de los más leídos de este año, porque el más leído de este año es este, en Amazon. 300 pesos si ustedes lo adquieren, o aquí mismo. Ustedes lo pueden adquirir por 250 pesos si vienen para acá, o por esa misma cantidad, más 50 o 70 pesos si es fuera de la Ciudad de México. Ustedes conocen ya la propia dinámica que nosotros tenemos al respecto. El caso es que, en efecto, si alguna situación puede verificarse en relación con este operativo autoritario del populismo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es el sometimiento vergonzoso de buena parte de los medios de comunicación tradicionales, pero junto con ello el equilibrio que se está logrando a partir de los propios medios de comunicación alternativos.